Hola a todos, os habla el maestro Fide, Óscar de Prado, para pokeryAjedrez.com. Tenemos ya aquí hoy un nuevo vídeo, en este caso la quinta partida del Mundial entre Carlsen y Anand, que se está disputando en Chennai, en la India. Una partida que nos ha dejado la primera victoria del torneo, como bueno, ya era de esperar para muchos, y en este caso pues ha sido Magnus Carlsen el que ha vencido con blancas en esta partida a Viswanathan Anand, en una partida pues realmente bastante igualada durante toda la primera fase, hasta que una vez superado el control, justo en la última jugada del control, Anand hizo una jugada quizás un pelín dudosa para poner en apuros a Carlsen y se quedó con un peón de menos, aunque tenía muchas chances de tablas. De hecho, pues el grave error es en la jugada 43, una vez pasado el control de tiempo, pues con torre C1 en vez de torre A1, lo veremos. O sea, Anand realmente una vez pasado el control se ha venido abajo, se ha defendido muy mal en el final de torres y tras cometer ese fallo pues ha perdido la partida, la verdad que bueno, sin mucha lucha, ¿no? Era de esperar estas ideas de Magnus de que iba a darle muchas vueltas y en finales largos pues incluso a cometer esperar el error de Anand, ¿no? Más veterano, quizás más cansado, donde pudiera cometer a lo mejor algún fallo y a Magnus pues se le ve pues más fresco. Bueno, vamos a empezar ya con la partida. Empezamos ahora fue C4, completamente distinto a caballo F3 y G3 de las dos primeras partidas, donde realmente no sacó nada la abertura, y hoy se decide por jugar una inglesa. Anand, sin pensar mucho, jugó rápidamente E6, como demostrando que estaba preparado contra cualquier apertura de Carlsen. Y tras D4, D5, caballo C3, aquí Anand planteó C6, ¿no? La variante semieslava, el llamado el triangulito, el triángulo este que se juega con C6, D6, perdón, D5 y E6. Y normalmente esta línea, si bien hay partidas y se juega menos que las normales con caballo F6, se suele empezar más por estos órdenes, ¿no? O por órdenes de eslava y luego trasponer a semieslavas, para evitar la variante crítica que se da en la partida, que bueno, es una variante interesante y que da lugar a partidas complicadas, que es E4. Normalmente las negras muchas veces quieren evitar esta variante y juegan en el otro orden. Aquí Anand se ve que no tenía miedo y se metió en ella, ¿no? Por supuesto aquí E4 es la única que garantiza a las blancas jugar por ventaja y de manera distinta. Con E3 o caballo C3 transpondríamos a posiciones normales de las semieslavas. Entonces tras E4, D por E4, caballo por E4, alfil B4. Bueno, esta línea lleva consigo el sacrificio de un peón, ¿no? De las blancas. Y de hecho aquí la jugada de la partida fue extraña para mucha gente, porque aquí todo el mundo conoce alfil de 2 y esta línea es bastante forzada. Dama por D4, alfil por B4 y dama E4. Aquí hay dos opciones en bastantes partidas, esta línea se ha jugado mucho tiempo: cubrirnos de caballo o cubrirnos de alfil. Por ejemplo, con un par de partidas por mostraros, partidas recientes, veis que aquí es una línea muy táctica, donde las blancas entregan un peón a cambio de ataque, del enroque. Eso, las negras aquí muchas veces se quedan sin enroque y bueno, suele haber bastante compensación. Por ejemplo, una partida ahora, tras caballo E7, alfil G7, caballo B4, dama D6, como veis, líneas muy complicadas, los dos jugadores con amenazas, o sea, esto daba lugar a una partida pues bastante bonita. Por ejemplo, esto fue jugado Dreyev Sigalko, con Sergei Sigalko precisamente este año, una partida que acabó en tablas, en bastantes jugadas, 58 jugadas. Y otra idea aquí, tras dama de 6, en vez de caballo de 3, caballo C2, fue una partida Nepomniachtchi contra Pavasovic en el 2011 y aquí acabó ganando el blanco en esta partida. Como veis son posiciones bastante complicadas. Aquí acabó ganando Nepomniachtchi. Por ejemplo, esto es con alfil E2, ¿no? Perdón, con caballo E2. Con alfil E2, pues poneros algunos ejemplos. Por ejemplo, tras caballo A6, aquí alfil D6, dama G2 fue una partida, esta variante se acabó jugando en Bakrot Morozevich en 2012, acabó ganando esta partida Bakrot. Esta partida la acabó ganando el blanco. Bakrot, una línea bastante complicada también. Aquí en vez de alfil D6, alfil C3, por ejemplo, Nakamura Tomaszewski. Este año, en 2013, esta partida acabó en tablas. Tras F6, dama D6, tomaron aquí y enroque. Fue una partida interesante, como ya veis, con entrega de pieza, comen una torre, pero la dama aquí no sale por un lado, y bueno, un Cristo de variante, y acabó con jaque continuo. Ahora intentó ganar aquí Nakamura, pero las negras se defendieron bien.
Es una locura de variante. Entonces, bueno, realmente todas estas líneas son una pena que no se produjeran en la partida, porque aquí veríamos una partida pues bastante, yo creo que bastante entretenida. Es de pensar que Carlsen no esperara esta línea por parte de Anand, y al no tener muy frescos los análisis de estas variantes, optó por la otra jugada. En esta posición jugó caballo C3, ¿no? Hombre, para los otros desde luego es una pequeña decepción, que nos hubiera gustado más ver la otra, pero bueno, en principio esta línea es mucho más tranquila, se ha jugado unas 450 partidas en mi base, con alfil de 2 hay algo más de 2500, veis que hay bastante diferencia. Sin embargo, caballo C3 pues es una opción mucho más sólida, intentando pues jugar de manera más tranquila, sin miedo a que nos tomen en C3, porque esta estructura de peones no sería mala para el blanco, ¿no? Con la pareja de alfiles, y estos peones aquí de momento son activos, se puede jugar con C5, tienes la columna abierta, no sería malo, ¿no? para las blancas. Bueno, aquí jugaron C5, ¿vale? Como línea principal más usada. El ordenador, y hay algunas partidas con E5, aparentemente le gusta esta idea, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si D por E5, tras dama D1, rey D1, alfil F5, jugar así un poco en plan de gambito esta idea. Y parece que las negras tienen compensación en esta posición. De hecho hay una partida Bricalica contra, bueno, muy difícil de pronunciar, contra Todorovic en Yugoslavia ya en el año 93, una partida que salió en el Informator y acabó ganando el negro, se conoce un poco la referencia, aunque ya hay, os digo, mejores jugadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tras dama aquí en vez de caballo G2, que fue lo que jugó el jugador en yugoslavo, era mejor caballo F3, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, puede haber cierta compensación aquí por el peón, ¿no? Esto me suena a pues, alguna variante de la escandinava y alguna más que hay con E5, en la cual se cambian damas y se entrega el peón, una variante que hay allí con D4, E5 directa, ¿no? Y las negras suelen tener compensación. También hay alfil E3, una partida de Mecking contra Marcus Rager en el 2011 en Brasil. Enrique Mecking jugó aquí de esta manera, y una partida que acabó en tablas, ¿no? También se puede jugar caballo F6, transponiendo a ideas similares a la ninzoidia. Pero bueno, C5 es una de las más principales. Ahora aquí jugó A3. Hay alternativas aquí, caballo F3, algunas partidas que encontré, con Ventivegna contra Borisek, una partida del 2009 en Italia, acabó aquí, perdón, con Enroque, una partida que acabó ganando Borisek. También aquí, si caballo E4, alfil de 3, una partida de Vallejo, Jedniak blancas, 2554, contra Vallejo, en Marsella en el 2007, una partida de Paco llevando negras, también que acabó en tablas, o sea, es una opción, una alternativa interesante, caballo F3. A3 en principio es más crítica, alfil A5, ahora, se podría tomar en C3, aquí directamente, también sería una opción, que curiosamente, pues bueno, tendremos de nuevo pues unas cuantas partidas, ¿no? Tras caballo F6 ahora, por ejemplo, pues aquí tenemos pues una posición pues también estándar y posiblemente de reminiscencias de la, como veis, de la ninzoidia, ¿no? Se puede seguir pues con caballo F3, bueno, era otra partida completamente. Era otra partida, hay una partida Cevitan con Svesnikov, ya el año 93, los jugadores de 2550, un poco la línea clave, ¿no? Con dama 5, alfil de 2, etc. Hay partidas clásicas con esta variante. Anand prefiere jugar alfil a 5 y aquí Carlsen jugó caballo F3, ¿no? Aquí hay varias alternativas. Y juegan mucho D por C5 y ahora tomar, aunque se triplican peones, bueno, esta posición, hombre, no es lo mejor, ¿no? para el blanco. Pero bueno, hay algunas partidas, ya os digo, por ejemplo, Yarmolinsky-Kaidanov en Tulsa en el 2008, una partida que acabó en tablas, aunque las blancas tuvieron ligerilla ventaja. Esta posición se ha jugado unas cuantas veces, ¿no? Caballo F6, por ejemplo, caballo F3, alfil D7, esto ganó el blanco, Denis Kismatulin contra Andreas Zermiadianos en Polonia en 2005, aquí acabó ganando el blanco. Contra caballo C6, F3, por ejemplo, jugó Kirill Georgiev contra Potkin. Esta es la partida más reciente de este año 2013 en Hanti Mansijik, donde siguieron caballo A6, caballo 3, alfil A4, ¿no? E incluso a mí, esta partida, en esta posición aquí, el negro incluso está un poco mejor. O sea que, bueno, es un ejemplo a intentar evitar con blancas, ¿no? D por C5 es arriesgada, ¿no? Triplicando los peones, que en algunas partidas pueda estar en el límite de las blancas y puedan conseguir ventaja o no. Otra idea utilizada, alfil E3. Por ejemplo, el propio Denis Kismatulin, también en el año 2005, contra Vitugov, jugó de esta manera. Vemos que fue una transposición y acabamos teniendo otra vez los tres peones triplicados, ¿no?
Y aunque bueno, las blancas tienen la pareja de alfiles y aquí algunas opciones. En algún momento determinado jugó C6, devolvió ahí un peón para que queden doblados y tenemos aquí esta estructura. Esta partida acabó también en tablas. Y caballo G2, que solo se ha jugado una vez, sin embargo a Houdini es la primera recomendación. Le gusta esta idea para no doblar aquí los peones y si por ejemplo alfil por C3 tomar de peón para no triplicarlos, ¿no? Y juega por fianchetto. Es un poco la idea. Hay una partida entre unos aficionados aquí, pero bueno, ya os digo, caballo G2 es bastante interesante, aunque solo se ha probado una vez. Caballo F3, aquí caballo F6, fue la elección de Anand. Bueno, esta posición incluso podemos encontrar una partida de Marshall contra Chaseman en su match del año 1902 con C por D4 y una más reciente de Gulko-Henkin en Moscú en el 92, ¿no? Con esta línea. Ambas siguieron aquí y en esta posición Marshall Chaseman, la del año Teichmann, la del año 1902, siguió de esta manera, que acabó ganando el blanco. Acabó ganando el blanco este final, bueno, esta posición con la parejita de alfiles y aunque pesar de los peones doblados. Y la de Gulko contra Henkin con caballo F6, caballo B5, caballo 6, también acabó ganando el blanco en esta posición. Se comió el peón y acabó aquí con ventaja. Ya os digo, en Moscú en el año 92, ¿no? Entonces, bueno, caballo F6 parece una jugada en principio mejor. Alfil E3, aquí hay algunas partidas con alfil E2, algunas partidas, por ejemplo, C por D y caballo E4, esto se ha jugado varias veces. Una partida bábula Kenkin y hay algunas más, y también caballo C6 y tras D por C, dama D1 y caballo 4. Vemos que todas estas líneas, pues bueno, son muy temáticas en el cual el blanco casi siempre queda con los 2 o 3 peones en la columna C, con algo de material de más, pero que a la larga las negras, pues si consiguen ir recuperando poco a poco, pues no van a estar mal, ¿no? Suele ser posiciones roza entre la igualdad, ligera blanca, e incluso en algunas, si el blanco no juega fino, el negro puede acabar consiguiendo ventaja, ¿no? Entonces, bueno, son posiciones muy concretas que en este caso no fueron del gusto de ninguno de los dos. Entonces aquí jugó caballo, tras alfil E3 se jugó caballo C6, todavía caballo E4 se conocían algunas partidas, también era posible enroque, y por ejemplo caballo E4 tras dama C2, esta posición se jugó en Yermoninsky-Schulman. Aquí parece que el blanco, los dos alfiles, ¿no? Están un poquito mejor, tienen un poquito mejor... Perdón, quería hacer... Ahí estamos, ¿no? Parece que aquí puede haber un poquito mejor de juego y que el alfil este no esté tan activo y bueno, es una posición con ligera ventaja blanca quizás. Entonces caballo C6, en principio presionando D4, es un poquito mejor. Y aquí fue un poco sorpresa, Magnus pensó un poco y jugó dama D3. Esto solo se había jugado una vez, realmente entre dos jugadores aficionados, un jugador de 2030 contra uno de 2100, o sea, podemos casi considerarlo novedad desde el punto de vista magistral, ¿vale? Y lo normal era tomar en C5, que también es la primera elección de Houdini y lo que parece que puede intentar dar una ligera ventaja, ¿no? Os voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, uno cambiando damas, volvemos a tener este típico posición con los triplicados. Es una partida Konstantin Lerner contra Lukács en el año 86, que acabó en tablas, y contra D por C5, alfil por C3, por ejemplo, tras B por C3, dama A5 y dama C2, esta idea. Fue una partida Susa Polgar contra Lajos Portic. Susa Polgar, que está de comentarista en el torneo, una partida ya que también acabó en tablas. Pero en principio parece la jugada para intentar conseguir ventaja D por C5, ¿no? Un poquito de ellas. No, hombre, hay alguna otra opción, se podría probar un torre C1, por ejemplo, pero este dama D3 parece que realmente no es una jugada en principio muy activa. Pero claro, visto luego lo que hizo Magnus, pues quizás ya tenía en mente aquí la idea del enroque largo, que fue para lo que lo hizo. Aquí Anand juega bastante bien, reacciona de manera correcta, C por D4, caballo D4, y ahora jugó caballo G4. Esta sería la novedad real, porque en la partida de aficionados que os dije, bueno, Quintiliano aún tenía 2300, brasileño, el blanco sí el que tenía 2029, y aquí el jugador brasileño jugó caballo E5, que tampoco es que sea mala, dama C2 le hicieron, esta sí que es un poco dudosa, y tras caballo E4, bueno, aquí había que jugar B4, y tras dama C1 tomar en E3, aquí quedó el negro mejor. Vale, pero bueno, caballo E5 es mejor dama D2 y también es correcta, ¿no? En esta posición Houdini valora las dos jugadas también, caballo G4 y caballo E5. Caballo G4 es muy directa, con idea de atacar al alfil blanco, y aquí Carlsen, después de pensar un rato, se decidió por enroque largo. Va por todas y a intentar complicar la posición. Realmente no tenía elecciones muy agradables, ¿no? Por ejemplo, a torre D1, caballo por E3, si dama por E3, alfil B6, bueno, aquí se podía intentar entregar un peón.
y torre de 2. Bien, es cierto que aquí hay compensación, pero igual tampoco da para mucho más, porque la posición de las negras es bastante sólida, ¿no? Aunque bueno, esto sería jugable. Si caballo c6 directo, tras dama por d3, alfil por d3, este final de nuevo, este final pues realmente parece más o menos igualado. En la partida tendremos luego un final, pero no, hombre, algo no tan similar, ¿no? Las negras tenían en este caso debilidades, ya lo veremos. Otra opción era b4, pero también aquí el negro también no tiene ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, como las opciones estas no convencían ninguna de ellas a Carlsen, se decidió por enroque. Entonces seguimos con la idea: caballo por e3, f por e3. Por supuesto hay que comer de peón, de dama siempre hay alfil b6, es una jugada molesta y aquí las negras están con clara ventaja. Bueno, tras f por e3, aquí Anand pensó un rato y jugó alfil c7. No es la mejor jugada, ¿no? Aunque no es que sea grave. Enroque es súper natural. Si ahora alfil e2, dama e7. Las negras aquí en teoría no tienen problema. Houdini las ve incluso un poco mejor, menos 0,20, menos 0,15, menos 0,20, varias líneas, es muy similar, no hay ventaja clara para ninguno, pero era una buena idea. También jugar dama e7 directamente. ¿No? Está alfil c7, evidentemente, ahora Anand lo que va a ver es que en un momento determinado el alfil va a jugar en esta diagonal, que no va a tener rival, no decidió cambiar en c3, bueno, también era una opción quedarse con la pareja de alfiles correcta para el negro. Y aquí Carlsen jugó caballo por c6, ¿no? Ahora ve el final que le puede intentar dar una pequeña ventaja, ¿no? Sobre todo en algunas líneas que vamos a ver ahora. Si caballo de b5, simplemente alfil e5 y tras dama de 8 y alfil e2, bueno, esta posición, eso, es jugable también, está igualada, se podría llamar como igualdad, o bueno, ciertamente no hay ninguno con una clara ventaja, y es jugable pues por ambos bandos, ¿no? Las negras si sacan sus piezas y la pareja de alfiles puede jugar en un futuro, y este alfil de 5 desde luego es bastante fuerte, y mientras las blancas pues van a tener, como tienen ventaja de desarrollo y ventaja de espacio, pues pueden intentar meterse en d6, por ejemplo, ¿no? Con el caballo y conseguir a lo mejor un momento dado alguna ventajilla. Pero bueno, es una posición jugable. Del otro caballo también era interesante, y si enroque, esta posición también, aunque desaparecen aquí la pareja de alfiles, también parece que las negras consiguen igualar. Caballo por c6, b por c6. La idea de Magnus era que este final sí que era un poco peor, porque si tomas de peón y alfil d7, ahora hay la jugada caballo b5. Claro, si alfil e5, aquí sí que las blancas mantienen una clara ventaja, porque son dueñas de la columna D, atacar el peón, el rey puede venir. Este final sí que es claramente ventajoso. Y aquí a caballo b5 las negras tendrían que entregar calidad, que si bien tienen compensación, pues claro, no hay necesidad de meterse eso. Aquí la ventaja blanca sería más pequeña, ¿no? Es una ligera ventaja, las negras pueden tener buena compensación con la pareja de alfiles por la torre, pero no hay necesidad. Come de peón B, que es una muy buena jugada. Y aquí dama de 8. Intentar evitar el cambio de damas con dama e4 parece que tampoco es suficiente. Tras alfil de 7, las negras van a acabar bastante sólido. Por ejemplo, una jugada como alfil de 3, evidentemente aquí no se va a dejar enroque, se va a dejar mate, pero bueno, sí que puede hacer una jugada como dama e7 o f5, dama de 4, e5, que es muy directa, e incluso si dama c5, dama e7. Y aquí las negras, incluso a mí en este final, incluso hasta me gustan ahora un poquito más. Fijaros la valoración. Ahora los dos alfiles, tenemos los peones en el centro y hay más debilidades en e3 y la pareja de alfiles aquí sí que se puede hacer sentir. El caballo no tiene casillas, o sea, esto es un poco descartable, ¿no? O alfil e2, por ejemplo, enroque simplemente. Y si jugamos dama de 4 hay alfil e8. Y tras cambiar y simplemente alfil g5 y de nuevo las negras vuelven a estar muy bien, ¿no? Con la pareja de alfiles. Entonces cambia en este final, aquí alfil e2, parece un poco mejor g3, porque si alfil b6, esto es una línea muy interesante que se pudo en la partida, era entregar este peón temporalmente, solo que las blancas aquí ahora, bueno, van a recuperarlo o tener muy buena compensación. Quizás esto era un poquito mejor. Si conseguimos comer este peón de c6, este final, con los 3 contra 1 aquí, puede ser ventajoso para el blanco. Esta era una idea muy interesante, directamente. ¿Por qué? Nos llama la atención, en esta línea G3 lo que va a hacer es, en un momento determinado, quitar la casilla F4, el alfil de E3, ¿no? Y tener que retirarse a una casilla peor. Es una pequeña sutileza que se puede ver muy bien en la siguiente variante. Tras alfil E2, aquí Anand desde luego una jugada rara, como diría, hasta para los módulos, ¿no? Que hizo rey E7. En principio, la jugada supernatural era jugar alfil B6. Y aquí es un poco parecido a lo de antes, donde la única intentar el blanco conseguir cierta ventaja, no puede ponerse a amarrar este peón porque es difícil, y E4 también es malo, supongo que veríamos una línea como esta, alfil F3, jaque y alfil B7. La diferencia es que ahora tras torre H1, por ejemplo, ahora hay alfil F4. Con G3 esta era la línea, ¿no? Con G3 no hay esta jugada, y el alfil ahora en esta diagonal sí que está muy bien. Sí que está muy bien defendiendo D6, controlando. Esta es una
pequeña diferencia. Aquí las negras no tienen ningún problema. Si comparamos esta posición con esta, cambia bastante, sobre todo por el alfil, que está peor situado, y la casilla de 6. Era una sutileza bastante apreciable para las blancas, por eso G3 era más exacta, pero bueno, son pequeños detalles, ¿no? Pero alfil E7 sí que es una jugada bastante extraña, tras alfil F3, alfil D7, caballo E4. C5 parece que da a las negras suficiente contrajuego tras alfil C7 y torre B8, con idea de alfil E5 y presionar el punto B2. Entonces, bueno, y tras caballo 4, de repente aquí alfil C7 era una línea bastante jugable, donde creemos que si por ejemplo C5, caballo C5, alfil E8 y tal, donde las negras siguen teniendo su pareja de alfiles. A mí este alfil B6, aunque no sea malo, me deja de convencer, porque las blancas aprovechan para deshacer la pareja de alfiles de las negras y llegar a un final pues, cómodo, sin ningún problema. Yo creo que las negras hubieran estado mucho mejor aquí, de momento, con la pareja de alfiles, manteniendo todas sus opciones intactas. Esta jugada me parecería mejor que alfil B6, porque ahora tras C5, de repente hay que jugar F5, ¿no? Y las blancas se van a ir a meter en este final que os comentaba, ¿no? Porque de repente alfil C7, caballo D6 y volvemos a tener aquí ventaja blanca. Entonces tras F5 sigue una secuencia bastante forzada. Peón por, y ahora jugada B7 intermedia para que no nos retome en B6, tras torre B8, tomar en E4 y tomar en B7. Bueno, este final de torres y alfiles, hombre, las blancas pueden tener una ligera o aspirar a tener una ventajilla, tienen menos islas, en este caso veis, 3 contra 4, tienen una debilidad en E3, pero que de momento está en casilla negra, con lo cual tampoco es fácil que las negras lo puedan atacar, y las negras sí que tienen dos debilidades en C6 y en E6, aparte que el alfil blanco claramente de E4 es superior al de D7. Todo esto, aún así, es difícil de que se pueda materializar en ventaja, pero bueno, conociendo el estilo de los dos y que Carlsen no tiene problemas en dar muchas vueltas, pues quizás no es el mejor final al que podía haber llegado Anand, aunque jugó correctamente hasta llegar al apuro. Veremos ahora a continuación, se defendió muy bien, pero siempre se está en el límite de cometer un fallo. Yo creo que la posición negra era mejor aquí con la pareja de alfiles que en este final, ¿vale? Bueno, Carlsen se decide por jugar en la columna F, podía intentar jugar en la columna D. En principio ahora todas las jugadas que hicieron no hubo realmente grandes errores, simplemente pues son cuestiones de variación o de gusto. Tras torre F4 intenta doblar, Anand juega G5 molestando la torre, también se podía jugar aquí E5. Tras torre F3, aquí hizo H5. Bueno, jugada interesante, ¿no? Avanzar los peones, el peón de H que no quede bajo la influencia del alfil, aunque también es cierto que crea algunas debilidades, ¿no? Y no siempre se puede avanzar los peones alegremente, que los peones no pueden retroceder y a veces pueden dar lugar a ataque, ¿no? Una jugada como aquí, torre 5 y si alfil de 3 C5, pues también prometía igualdad. Como ya os digo, las ventajas oscilan entre el 0,0 y el 0,20, 0,25. En ningún momento salta mucho más los módulos ahí en esta posición, ¿no? Como podéis ver. Lo que es cierto que de esta posición a la que se dan las jugadas después, las negras consiguieron mejorar bastante, ¿no? Porque Carlsen quizás este plan pues tampoco fue el mejor, ¿no? Dio algunos tiempos. Torre de F1, si alfil G6 sigue alfil E8, lo mismo que en la partida, para evitar que nos entre en la torre, controlamos todo. Alfil C2, torre E5, perdón, torre C5. Bueno, esta también era una buena jugada. Aquí las negras están también con igualdad. Quizás queda esta torre un poquito ahora encerrada y no sea tan agradable, aunque objetivamente la torre va a poder venir a D4, incluso a F4, a acabar presionando. Pero bueno, y G4 y la torre puede acabar saliendo. Pero no hay necesidad. Torre C5 está bien. Torre F6, H4, E4 y A5. Rey D2, torre B5. Hacemos un primer análisis tras B3. Vemos que unas 11 jugadas después de la primera posición, yo creo que es eso, que las blancas no han conseguido mucho avanzar en su posición. De hecho, el alfil ahora está más pasivo y, hombre, a cambio han conseguido el dominio en la columna F, pero tampoco de momento no hay entradas ni rupturas claras, ¿no? De hecho, yo creo que poco a poco Anand fue quedando cada vez un poquito mejor, ¿no? Aquí G4 era una jugada buena, con igualdad, decidió jugar alfil H5, tras rey C3, torre C5. Aquí era mejor rey E3, me gustaba un poquito más rey E3, pero bueno. Rey B2, de repente, torre D8. Bueno, G4 de nuevo volvió a ser una jugada donde están dando igualdad. Y ahora, tras torre F2, torre D4, de repente las negras parece que están aquí muy activas. De nuevo G4, es una idea que la tuvo varias veces y no la quiso hacer, y quizás se acabe arrepintiendo. Después en la partida se arrepintió porque acabó perdiendo ese peón. O sea, podía haber hecho esta jugada primero, y aquí realmente no se ve cómo las blancas van a progresar. Torre H6, tocando el alfil, se podía jugar aquí alfil B1 y de hecho quizás era un poco mejor, porque a torre H6 ya una secuencia bastante forzada, que fue alfil D1, estamos en la jugada 35, faltaban 5 para el control, estaban con unos 3, 4 minutos, 5 minutos en esta posición.
Alfil B1, torre B5, amenazando aquí claramente el punto B3, y tras rey C3, esta de momento única, toca la torre y defiende indirectamente, C5. Quizás esta es la jugada correcta. Si E5, hay una idea interesante que es alfil E2 y aquí B4, ¿no? Y habría algunas líneas, aunque, bueno, tampoco es obligatorio. Seguramente jugaría como en la partida, podría jugar como la partida. Pero bueno, decidió por jugar C5, que está bastante bien, y ahora torre B2. Claro, aquí ahora alfil A2 nos comen el peón. Torre B2. Anand juega E5. Como veis, digamos que las negras se han ido un poco hacia arriba, hacia campo enemigo, y ahora pues el alfil incluso está pasivo. Aquí casi se podría decir que incluso tienen iniciativa las negras, ¿no? que están bastante bien. Pero la clave fue esta jugada para mí, esta jugada número 39. Aquí. Torre G6, aquí Anand debía tener 4 minutos y jugó bastante rápido, sin pensar mucho, unos 15 o 20 segundos, esta jugada, A4, que era la última que tenía que hacer Carlsen, que en este sentido tenía unos pocos segundos, tenía menos tiempo, ¿no? Es una jugada en la que yo creo que decidió arriesgar para complicar lo que es la última jugada de Carlsen y a ver si podía meter la pata, pero que no era en absoluto necesario. Simplemente jugar G4 aquí, que era lo normal, una posición muy sana, incluso con igualdad. Todas las líneas aquí, si torre G5, rey F6, y, o sea, la idea es A4, pero más tarde, tener este peón defendido, si nos comen este. O sea, simplemente con G4, aquí veo muy poco probable que Anand, una vez que pasara el control, pudiera perder esta partida. Bien es cierto que como se dio en la partida también lo vería probable, pero lo vería poco probable que perdiera, ¿no? Pero sí que pudo cometer aquí un error. Desde luego aquí tiene todas las opciones intactas. A mí me parece esta jugada quizás dudosa para el apuro, y de hecho Carlsen, como no tenía tiempo, comió en G5 y en parte le salió bien, pero desde luego era mucho mejor tomar en A4, y aquí tras torre por y alfil por A4, bueno, tiene que ver esta posición, ¿no? Juega con peón de menos, y tiene que ver unas líneas aquí con alfil B3, y hay un plan aquí muy interesante en un momento determinado, que es jugar de esta manera, ¿no? Para intentar cazar el alfil, ¿vale? O sea, bueno, está cerca de aquí hacer las tablas, pero ya os digo, está jugando incluso con un par de peones de menos, ¿no? Es arriesgado. Creo que B por A4 era una jugada mejor, pero bueno, torre G5, comió B3 y alfil por B3, esta jugada toda correcta. Y ahora, tras torre por E5 y rey D6, torre H5. Esto más o menos era forzado. Las blancas tienen un peón de más una vez pasado el control, incluso pueden comer un segundo, pero tienen un problema con el alfil, que se ha quedado pasivo, y con la actividad aquí de la torre y del alfil negro. De hecho, tras torre D1, bueno, aquí se jugó E5 jaque. Esta es la única, ¿no? Alfil D3, tenemos torre A1, por ejemplo. Y no hay muchas jugadas, no vale alfil C2 por torre C1, es una jugada todo correcto, a E5, rey D5 y alfil H7. Bueno, aquí alfil H7 o alfil G6 son similares las variantes. Vamos a ver que ahora tras alfil H7, la jugada clave con Anand bastante tiempo, un error garrafal grave de él, además que pensó un buen rato, no sé lo que pudo no ver, y jugó la partida torre C1. Este error ya es decisivo y posiblemente ya al final esté difícil de salvar, ¿no? O por lo menos le da muy buenas opciones de ganar a Carlsen. La jugada correcta era torre A1, si alfil G8, rey C6, y ahora alfil por B3, torre por, y tras rey C4, comer, por ejemplo, jaque y rey D7. Estos finales son tablas. Todos estos finales que se derivan tras torre por A3, si por ejemplo torre H4, torre por B3, rey C2 y torre B4. Y aquí el final de peones, si torre por B4 es tablas, como veis este final es tablas porque el rey llega rápidamente aquí a D5, el rey va a llegar a D5 a comerse este peón y luego 2 contra 2, los dos pasados van a ser tablas, ¿no? Torre B4 es una muy buena jugada y si por ejemplo torre H6, simplemente pues rey D5, ¿no? Y este final llega a las negras para intentar hacer tablas, porque tienen también su peón pasado, peligroso, y este final debía ser tablas. ¿Qué pasó por la cabeza de Anand para jugar torre C1? No me lo puedo explicar, pero quizás, no creo que se le escapara este detalle que vamos a ver ahora. Tras rey B2, claro, no jaque en C2, que está el alfil. Quizás la idea de él era tras torre G1, jaque, rey C6. Aquí esto también es una clara ventaja. Este final es muy fácil también para el blanco, se va a comer el peón y mantiene una clara ventaja. Entonces tras rey C6, torre H6, bueno, un jaque intermedio para molestar, y es un buen jaque. Aquí jugó rey D7, rey B5 también daba
opciones, aunque creo que en este final, a la larga, lo deben de ganar las blancas. Si por ejemplo torre a1 es 6, torre a3, rey de 4 y aquí este final está ganado fácilmente. Por ejemplo, alfil por b3, aunque quizás era en el punto de vista práctico era un poco mejor, ¿no? Torre g2, aquí a4, rey a5 y torre h4. Si torre e2, torre 8 y aquí este final se da también como ganado para las blancas. Y contra c4, rey c3 y torre c1, por ejemplo, tenemos este final que también es desesperado, ¿no? para las negras. Rey d7 jugó, entonces alfil por b3. El único truco que se me ocurre es que Anand no viera que a torre por intermedio se cubre de alfil, pero vamos, esto me parecería muy raro, ¿no? Que se haya escapado esto. Aquí algo tuvo que escaparse en sus análisis y bueno, tras alfil por y rey por, torre por, torre por. Y aquí yo creo que Anand psicológicamente se vino abajo después de torre c1 y no se defendió lo mejor que pudo. Aquí hizo rey e6, que bueno, esta ya es perdedora. El final es difícil, pero por lo menos hay que jugar torre 2, esperando que Carlsen pudiera cometer algún fallo, ¿no? Por ejemplo, rey c4, o por ejemplo, torre h5. Esto sería un fallo, porque este final ahora sí que son tablas, ¿no? Si comemos el de c5 en la 4, este final es tablas, con 2 peones de más. Bueno, siempre puede haber la opción de que tu rival cometa un fallo, ¿no? Aquí sí que acabaría ganando el blanco, pero por lo menos era mejor, ¿no? Rey e6 tras a4, rey e5 a5, esta ventaja decisiva blanca. Ya duró un poco más la partida, torre h7, cortando al rey para que no llegue, rey d5, vemos que Anand no tiene plan, si rey c6 a6 y rey aquí a7, ¿no? Y ahora simplemente con avanzar el otro peón, no se puede comer en a7 porque coronamos el peón A, tenemos que acercar nuestro rey, nuestro peón y esto está ganado fácilmente. Tras rey d5, torre aquí a7 y bueno, rey c5 automáticamente h4 y Anand decidió abandonar porque aquí no hay defensa. Los peones avanzan imparables y se va a ganar la partida después con jaque y peón séptima y bueno, al final completamente desesperado, ¿no? Era un poco mejor torre a4, pero aún así tras h4 y si ahora rey e6 sacar el rey da ventaja, ¿no? Rey f6, simplemente torre aquí y esta línea y las blancas también ganan. Bueno, pues esto ha sido la partida, la primera victoria de Carlsen. Realmente no ha sido una partida muy maravillosa, pero donde realmente los dos jugaron bastante bien. Anand jugó bastante bien, con algunas jugadas extrañas. Yo creo que tuvo una posición bastante sencilla para empatar. Me gustaba su posición con la pareja de alfiles y después el final que se metió, pues varias veces con g4. Ese a4 quizás fue un poco dudoso y lo que llame la razón es cómo se vino abajo una vez pasado el control de tiempo, con ese fallo torre c1 que se quedó con peón de menos y luego la verdad que no ofreció la mejor resistencia posible, a pesar de que su posición fuera difícil. Lo vi un poco entregado. Veremos cómo afecta esto. Mañana se juega la sexta partida. Un tema curioso es que en la sexta, después hay descanso, y la séptima, Anand llevará 2 seguidas blancas, se cambia ahí el tema del match, y son 2 partidas clave, ¿no? Si Carlsen creo que no pierde ninguna de las 2, tiene todo a favor ya para proclamarse. Yo creo que ahora mismo ya es clarísimo favorito. Yo creía que si Carlsen es capaz de ganar una partida antes que Anand, iba a ganar seguro, y si ganaba Carlsen, o si ganaba Anand una, pues aún tenía mis dudas, ¿no? Siempre daba chance de que pudiera empatar, pero creo que ahora el match se ha puesto muy de cara por este fallo psicológicamente. Ya Carlsen ha ganado seguro mucha confianza y creo que el match está muy de cara para Carlsen, pero bueno, lo seguiremos viendo en las próximas partidas. Sin más, se despide el maestro FI de Óscar de Prado para PokerYajedrez.com.